Y precisamente hablando de viajar, que ahora ya se puede un poquito más, he visto que eres viajera, que has estado pues has tenido la oportunidad de estar en varios países de Europa. Y de todos estos países en donde has estado, que ya pues pondremos imágenes de lo que quizás vayas comentando y de los atractivos turísticos o de algunos. Precisamente hablando de atractivos turísticos, ¿cuáles son para ti aquellos 5 que recuerdas más de todos estos países que creo que has visitado muchísimos de Europa? Los que más recuerdes y recomiendas a la gente y por qué, si se puede también. Pues mira, de Europa el viaje que a mí más me ha marcado fue el que realicé estancia Erasmus, que bueno, no sé si es una estancia de intercambio, estuve 6 meses viviendo en Holanda por mi último semestre de carrera. Y ostras, claro, fue primero la primera vez que yo vivía en independencia, yo siempre había vivido con mis padres y fue la oportunidad de ir a un país donde no se hablaba español, se hablaba tanto holandés como inglés. Bueno, de hecho ahí se habla holandés, pero el inglés es como si yo me pongo a hablar en catalán, tienen un nivelazo que ya nos gustaría a los españoles, de verdad. Okay. Y claro, fue una oportunidad de, bueno, yo ya llegué ahí con cierto nivel de inglés, pero si algo te obligaba a estar en un lugar así es espabilarte y darte a entender y, bueno, evidentemente también a nivel académico pues tenías que redactar en inglés, hacer absolutamente todo en inglés y me dio esa oportunidad. También me dio la oportunidad de conocer a muchísima gente de otras culturas, que es realmente convivir con personas que tienen otros horarios, otras maneras de pensar, incluso otras educaciones. Sí, aprendí mucho de las personas de Holanda y no solo las personas de Holanda, al final estaba en un contexto Erasmus donde me podía encontrar alguien de Holanda como alguien alemán, como alguien de Taiwán. O sea, realmente conocía nuevos horarios, ya te digo que si aquí estamos acostumbrados a cenar a las 9, 10 de la noche, ahí a las 7 ya estaban cenados. También la hora incluso de hacer ocio, los protocolos sociales, como la gente de primeras era mucho más reservado, cuando los españoles de primeras somos súper abiertos, abrazamos sin problemas y ahí te acercabas a dar 2 besos y te daban la mano como, ostras, qué violento todo, ¿sabes? Sí. Y aprendes muchísimo de las diferentes maneras de pensar, incluso a nivel académico, los niveles de exigencia, y en Holanda para probar tenías que sacar lo que aquí casi sería un notable. Entonces aprendí mucho de ahí y yo maduré muchísimo como persona en mi estancia en Holanda y además pude viajar muchísimo porque estando en el centro de Europa te da muchísimas facilidades. Y de hecho a partir de ahí pude viajar también porque mis otras amigas también estaban de Erasmus, unas en Bélgica, otras en Italia, y hicimos lo que es un Interrail, que es básicamente a partir de... Lo tradicional en un Interrail es coger un tren e ir parando por diferentes países de Europa. Okay. Nosotros lo que hicimos, pero con autocares, porque era más barato, y dijimos, bueno, pues mira. Y gracias a eso pues visitamos también Austria, República Checa, Hungría, y ostras, fueron viajes express, no nos dio tiempo, pero fue como también de los primeros viajes que hacía con amigas y no con familia. Y entonces también fue como muchísima libertad de hacer realmente lo que nos iba apeteciendo. Si un día estamos más cansadas, nos quedamos ahí. Si otro día queremos ir a un sitio de excursión, pues vamos. Y me gustó muchísimo. De hecho, me encantó Budapest de Hungría. Es precioso, tanto la parte de Buda como de Pest. La arquitectura es impresionante. Además, fuimos en febrero que estaba todo nevado. Y claro, es algo que en Barcelona no lo ves. Y ostras, también físicamente la gente súper alta, súper apuesta, los ojos, claro, bueno, esto lo digo yo que también tengo una apariencia un poco de nórdica, un poco, pero es que ahí todo el mundo era así, ¿sabes? Sí. Y también te impacta muchísimo. Y ya el último país, porque creo que te he dicho 4, me has dicho de Europa, ¿verdad? Sí. Porque, vale, pues de Europa me gustó mucho, de hecho he ido bastantes veces a Inglaterra. Me encanta. Londres me parece, además de, no sé, que parece que estás en un cuento de todas las películas que has visto, de Notting Hill, de Harry Potter, tú estás ahí y estás en una película y además ya el acento british que me pierde, total, sí. Ver a gente hablar tan perfecto como si estuvieras en la academia de inglés y te estuviera hablando el del altavoz. Es impresionante, además lo educados que son, lo protocolarios que son, también te impacta muchísimo con lo viva la vida que somos a veces los españoles, pues también me gustó mucho. Lo que no me gustó tanto es el tiempo, que estaba muy nublado. Sí, pero bueno, aparte de eso,
me gustó mucho también Londres. Totalmente. Ahí como que se respira elegancia, ¿no? Sabes, siempre en Inglaterra. Y sí, es uno de mis países favoritos para viajar algún día, ojalá. Y como lo dices bien, creo que lo que debo de puntualizar de los viajes no es como que ir de relax y todo eso, sino que aprendes muchísimo. Es lo más importante de poder conocer las diferentes culturas, y precisamente eso es lo que tratamos de hacer a veces aquí en este tipo de videos o en este tipo de mini podcast. Y bueno, precisamente qué bueno que hayas tenido la oportunidad de viajar por toda Europa. Claro. Y de la comida típica, porque seguramente durante este viaje probaste comida de estos diferentes países, ¿cuál dirías tú que es la que más te ha gustado, o de la que tenías una idea de que a lo mejor no te podría gustar, pero sí te gustó? ¿Algún país en específico que recuerdes? Ostras, pues mira, de Holanda sí que es cierto que de oferta gastronómica no tienen tanta. Es decir, no, de hecho yo bueno, estuve en un equipo de baloncesto jugando ahí cuando estaba en Erasmus, y más veces cuando hacíamos las cenas estas de equipo estaban todas esperando a ver qué traíamos de comida española, que al final en Holanda tienes pues el queso holandés, tienes eso, algunas tapitas, pero no tienen algún plato así que digas, ostras, esto sí, no hay nada que identifique. Pero sí que me acuerdo, Bélgica, que es el país que está al lado, tenía algo que me llamaba mucho la atención, es que comían muchísimo patatas, habían tiendas solo de patatas fritas y de, ¿cómo se dice? Muslos en... Espera un momento. Mejillones. Ok. No sé si sabes lo que son. Y que son como unas ostras, y la gente se tomaba patatas con mejillones como si yo me tomara un plato de macarrones. Y eso era como el plato típico de ahí, y yo dije, pero ¿esto en qué momento se convierte en algo tan típico? Cuando, claro, como es el país de la cerveza, también tenían un montón de carne macerada en cerveza y cosas súper preparadas, y de repente veías a un restaurante que te servían patatas con mejillones. Y muy gracioso, la verdad. No, realmente, bueno, a mí que no me gusta la comida de mar, pero no, es interesante conocer sobre todo esto, las comidas típicas que hay en estos países, y precisamente Hungry Time, porque estamos poniendo las imágenes también para que vean los platillos que hay en estas ciudades, o por la ruta que tú dices que pasaste. En este lado del mundo creemos que es difícil viajar a veces, pero creo que allá en Europa existen diferentes, por ejemplo, lo que mencionaste, ¿no? Del tren, que te puede llevar de un país a otro con facilidad, o que puedes pasar de un país a otro totalmente fácil. ¿Cómo es el proceso de viajar aquí? Probablemente no te pidan muchísima documentación, o ya ves que hay algunos países que te piden visa incluso. ¿Cómo es el tema este de viajar por Europa? Yo realmente jamás me he encontrado ningún tipo de problema. Ya te digo que cuando estábamos haciendo el Interrail con el autocar, estábamos yendo de país a país, pasando fronteras, y jamás nos pidieron nada. O sea, nos íbamos a Cacheca, pasaban 8 horas de trayecto hasta llegar al siguiente lugar, y llegábamos y nos despertábamos en Viena, quiero decir, y jamás nos pidieron nada. La verdad que no hubo ninguna problemática, ni cuando tuve que irme a vivir 6 meses a Holanda, tuve que hacer mucho más allá de la tarjeta sanitaria europea, para tener una cobertura en caso de que tuviera cualquier accidente, y el tema del Learning Agreement, de lo que me pedían en la universidad para poder cursar asignaturas, pero no me pidieron ningún tipo de papel en concreto para poder ir ahí a vivir. Más allá de que me hiciera, bueno, tenía que ir al ayuntamiento para como testificar que iba a vivir unos meses, pero no me pidieron grande burocracia, la verdad. No, la verdad es una maravilla que se pueda viajar así sin problemas. Y realmente, ¿cuánto dirías que hace este recorrido en cuanto a tiempo? ¿Y en cuántos países está disponible este tren? Porque precisamente no sé si recorra toda Europa o es una ruta específica entre algunos países. La verdad que, bueno, es como un tipo de tren, de ticket, perdón, que se llama así Interrail, y entonces es un recorrido que puede ir desde España o en Francia, pasa por Bélgica, por Alemania, quiero decir, tiene muchísimos recorridos, no es un recorrido en concreto que tú tengas que hacer sí o sí. Lo que hicimos nosotras realmente nos lo configuramos nosotras, empezamos a ver qué recorridos de bus iban, porque según que a esta hora y llega a nos damos 2 días para conocer la ciudad,
cogemos un hotel, un albergue, lo que sea, y al día siguiente a esta hora sale otro bus para allá. Entonces, no era ningún tipo de recorrido establecido y si por lo que fuera perdíamos ese autocar, que no sucedió, pero podría haber sucedido, era tan fácil como comprar otros tickets y que nos diera tiempo de pillar el siguiente autocar, pero no por un problema de no poder volver, sino porque perderíamos dinero y tendríamos que comprar otro, pero no por consecuencias más allá de luego no poder volver a casa o que se nos pusieran muchos problemas para volver a nuestra universidad. Por tanto, la máxima problemática no se encontraba en el hecho de algún tipo de legislación que no me permitiera, sino era más, pues tú misma te montas tu recorrido y te lo configuras como quieras. Y podías coger, como la tarifa está limitada del Interrail, que puedes coger los trenes que quieras dentro de un presupuesto, o te lo puedes montar tú pagando el autocar en concreto en valor al recorrido que haga. Bueno, pues perfectamente. Muchísimas gracias por compartir esta experiencia que has tenido viajando, porque precisamente inclusive nos puede servir a nosotros o a la audiencia que está viendo este video para darse una idea de cómo es ese recorrido por Europa y de los países que puede visitar y de las costumbres y tradiciones que puede haber.